La tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, debate partidista y además de mujeres. Agradezco muchísimo a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, que nos acompañe. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, feliz de estar por acá. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás, Sofía? Igualmente, Juan. Muy bien, contenta de estar aquí contigo. Y está también con nosotros, nos acompaña en representación del Partido Acción Nacional, su secretaria de Fortalecimiento en la capital del país, Alejandra Reyes. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchísimas gracias, Juan, por recibirnos. Muy contentos. Comenzamos contigo, Alejandra. Es la primera vez que vienes a este debate. Y tu punto de vista con respecto a las adiciones, a las reformas constitucionales que envía la presidenta de México, que ya llegaron al Senado, a los artículos 19 y 40, lo hemos mencionado a lo largo de este espacio en qué consisten. A grandes rasgos, ustedes les recuerdo, proteger la soberanía nacional, incrementar penas a traficantes de arma, entre otros, agentes extranjeros que sin permiso incursionen en territorio nacional, pues se les detendrá y se les impondrán penas máximas, penas severas, entre otras implicaciones. Alejandra, ¿cómo ves? 2 minutos. Muy bien, pues bueno, la presidenta ha mandado algunas iniciativas. Sobre todo a mí me gustaría también abordar el tema de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que bueno, pues hasta aquí todo bien, pero tenemos algunas dudas. ¿Por qué centralizar la seguridad? Si eso es lo que criticaron con el CISEN. Esto transgrede, por supuesto, los derechos humanos porque pueden hacer con opacidad mal uso de los datos personales. Imagínense entonces a un superpolicía que tenga todos los datos biométricos de los mexicanos. Como García Luna. Imagínense un superpolicía. Exactamente, justamente lo que criticaban de García Luna es lo que ahora quieren hacer con esta superpolicía. Entonces hay un abuso de autoridad al excluir a la inteligencia de procedimientos administrativos. También está muy sesgada porque hay muchísimos estudios que ya dicen que la inteligencia artificial, como un algoritmo, va aprendiendo y con base en un suceso puede calificar a otro. Entonces resulta ahora que van a usar la inteligencia para poder perseguir delitos basados en patrones. Háganme el favor. 1 minuto. ¿No quieres aprovechar tu minuto o pasamos la voz? Ahí pasamos a la... Pasamos. Sofía Carvajal Insunza, del PRI. ¿Cómo ves tanto las leyes como las adiciones? Gracias, Juan. Mira, nosotros como priistas pensamos que es un momento de tensión y jugar con las narrativas populistas pues no ayuda y no abona a la estabilidad y la gobernabilidad del país. Es muy clara que la soberanía ya se encuentra concentrada y ya se encuentra mencionada y regulada en el artículo 39 constitucional. La parte de los extranjeros que no pueden participar en política está claramente mencionada en el artículo 33 y en el artículo 89 se menciona exactamente cómo es que la presidenta o el presidente de la República debe conducir la política exterior de un país con base en ciertos valores como es la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y una serie de puntos más. O sea, la doctrina Estrada mencionas. Exactamente. Entonces, todo esto ya se contiene en la Constitución. ¿Qué necesidad de estar...? Yo siento que es un discurso meramente populista, es una forma de posicionarse ante la opinión pública, pero realmente vuelve a ser un discurso vacío como el que nos presenta Morena desde que llegó al gobierno. Es un discurso que no resuelve porque ya está en la Constitución, es un discurso que solamente se quiere posicionar al que lo da, que es en este caso la presidenta de la República, y creo que es un discurso vacío. Sofía Carvajal, muchas gracias. Camila Martínez de Morena, pues a responder estas iniciativas, adiciones, pues están siendo señaladas por la oposición de vacíos que no resuelven, populistas, demagógicas. ¿Tú qué nos dices? Bueno, voy a empezar por las adiciones que manda hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? A mí me parece muy relevante porque creo que no solamente pues es una determinación de decir bajo ninguna circunstancia México va a permitir que haya un atropello sobre la dignidad nacional. Y lo que hace, o sea, lo relevante en particular de esta reforma al artículo 40 y al 19 es
que fortalece con herramientas y ejemplos como muy puntuales, ¿no? En el caso de las investigaciones, necesariamente tiene que haber un acuerdo con el gobierno de México para que pueda llevarse a cabo pues una investigación como antes sucedía, ¿no? Y lo triste es que hemos visto cómo la DEA, por ejemplo, ha hecho investigaciones en ocasiones sin ni siquiera dar parte al gobierno de México. Entonces, yo creo que parte de esa coordinación en el combate, no solamente para el tema de tráfico de drogas, sino también para el tema de la llegada de armamento de Estados Unidos, tiene que ser en colaboración. Otro de los temas es, bueno, pues decir, va a haber penas máximas para aquellas personas que traigan desde Estados Unidos armamento, ¿no? Y es parte también... dos, ¿no? O sea, una, fortalecer con ejemplos, pero por otro lado también dar una disputa política de visibilizar, ¿no? Aquello que durante mucho tiempo se ha buscado esconder en Estados Unidos, ¿no? Creo que la doctora Claudia Sheinbaum ha podido demostrar frente al presidente Donald Trump que hay una responsabilidad compartida y que Estados Unidos sí o sí tiene que hacerse responsable también de su parte, ¿no? Pues ahí está. Por parte del PAN, hablaba sobre la creación de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Lo que buscan estas leyes, tanto la de Seguridad Nacional como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que exista mayor trabajo en conjunto, coordinación entre distintas instancias de seguridad, tanto federales como estatales, y darle a la Secretaría de Seguridad mayores atribuciones, por ejemplo, investigar y con ello poder contener la comisión de delitos más rápido. ¿Qué parte de esto el PAN considera que no es adecuado? Por favor, Alejandra. Sí, serían algunos puntos. Vulneramos los derechos humanos. En el artículo 12 se establece la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Recordemos que esto ya lo propusieron y ya se los echamos para atrás, porque obviamente no pueden tener los datos biométricos de todas las mexicanas y mexicanos. Imagínate qué gran atentado. Otro, riesgos a la autonomía de instituciones. Se prevé la coordinación entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores, que nos digan a qué se refieren con coordinación. Qué delicado es que estos dos poderes estén en total acuerdo. Otro, riesgos de transparencia y rendición de cuentas. Otorga el control al Ejecutivo Federal. Imagínate qué delicado que el Ejecutivo Federal tenga el control absoluto de los datos biométricos. Y, pues bueno, sí, habrá algunos puntos en coincidencia. Obviamente queremos que se modernice el sistema nacional, obviamente queremos que se mejore, que los mecanismos sean mejores, pero vemos muchísimos riesgos en todo lo que te menciono, como la protección de datos personales y riesgos en materia de federalismo. Sofía Carvajal, pues leyes que buscan que exista mayor colaboración entre distintas dependencias de seguridad, tanto federales como estatales, y esto es algo que se ha venido dando y necesita un marco legal a través de reformas constitucionales y que ha dado resultados. No sé si vieron que entre ayer y hoy, agarraron al segundo y al tercero de los Chapitos, a quien era su operador financiero y a quien era el jefe de seguridad del líder de este grupo delincuencial. Falta mucho que hacer, pero me parece que esa coordinación está ayudando. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Juan, yo pienso que volvemos a lo mismo. Mucha ley, mucha norma y muy poca ejecución. Esa es la realidad. Tenemos muchas normas que se deberían estar aplicando y que en realidad no se aplican. ¿Cómo cuál? Como hay una ley específica para la gente desaparecida, para las agresiones a los periodistas, para los migrantes desaparecidos. O sea, hay muchas leyes que deberían estarse ejecutando y no se están ejecutando. De hecho, el periodismo sigue siendo la profesión más peligrosa en México, que se ejerce en México, y no se ha podido. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos, nosotros reclamamos mucho que se echara a andar la comisión respectiva y nunca se echó a andar, nunca se solucionó nada, porque justamente en el legislativo todo nos lo votaban en contra. Entonces, realmente no hubo manera de poder avanzar en ese punto, en que la legislación realmente fuera eficiente y se pudiera ejecutar con todo lo que las herramientas institucionales le hubieran permitido, y sin embargo el gobierno estuvo paralizado en muchas de estas instancias en donde se debió haber trabajado el Instituto Nacional de Migración, que no supo atender a los migrantes quemados no atender a los quemados, sino que debió haber previsto que no hubieran ese tipo de accidentes, que no tienen cómo atender a los migrantes
que tienen centros de detención en pésimas condiciones. Es decir, hay mucha ley, pero no se hace nada. Hay muy poca eficacia en el gobierno de Morena. Ahí está Camila Martínez de Morena. Pues lo que dice Sofía Carvajal, corrígeme Sofía si me equivoco, es que para qué se necesitan más leyes mientras se incumplen las que ya existen. A ver, creo que eso de decir que no se ha hecho nada es completamente falso. Hace unos días se presentó un informe de las acciones que se han tomado desde octubre de 2024 hasta ahora y los golpes que se han dado, por ejemplo, a las organizaciones delictivas. Con la cifra de 63.249 millones de pesos, ¿no? Ha habido una gran cantidad de laboratorios clandestinos desarticulados, llegando prácticamente a los 200, ¿no? Una decomisación de armas de fuego. Ahora el gobierno federal lo que está estableciendo es una campaña de desarme, ¿no? Y precisamente lo que se busca con estas nuevas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es utilizar una serie de principios que está basado en 4 pilares que ya funcionaron en el gobierno de la Ciudad de México mientras la presidenta Claudia Sheinbaum entonces fue jefa de gobierno. ¿Cuáles son? Principalmente la atención a las causas, la coordinación entre las autoridades. Quiero compartirte, por ejemplo, Juan, que uno de los estados donde sale todavía arriba el tema de víctimas por homicidio doloso es precisamente en Guanajuato, ¿no? Donde seguimos viendo que es el número 1, como lo ha sido durante los pasados años. En gran medida, ¿por qué? Porque no ha habido una verdadera coordinación de parte del gobierno del estado con las mesas de seguridad, ¿no? En cambio, hemos visto cómo los homicidios han empezado a bajar a nivel nacional en todo el país. Aquí unas cifras, por ejemplo, de 2018 a 2025, ¿no? Logró bajar en 23%, ¿no? Entonces, bueno, pues esta atención a las causas ya ha dado resultados. En la Ciudad de México, la verdad es que vimos muy buenos resultados. 60% de bajas de delito de alto impacto, una gran baja, por ejemplo, de homicidios dolosos. Y bueno, pues eso es lo mismo que se quiere llevar ahora a nivel nacional. Muy importante, por ejemplo, el tema de la investigación, que se empezó a hacer, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera. No solamente era como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, que llegaban, cortaban cabezas y entonces como la hidra crecían otros grupos del narcotráfico que se estaban disputando el poder. Ahora lo que se hace es, se hace la investigación, se les pues quita el acceso a recursos económicos y ahí es cuando ya puede entrar seguridad pública a detener, por ejemplo, a los grupos del crimen organizado. Alejandra Reyes del PAN, acaba de haber un decomiso en el estado de Oaxaca de cocaína. Hay 3 sujetos detenidos y la afectación al crimen es de más de 24 millones de dólares en una acción de 2 que, por cierto, la Secretaría de la Marina llevó a cabo en el Pacífico. Hay otra embarcación con 2 millones de dólares en afectación a través del decomiso de cocaína. ¿Quién no puede estar de acuerdo con las leyes que buscan que esto continúe a través de darle mayor atribuciones a la Secretaría de Seguridad? ¿El PAN está o no está de acuerdo? Mira, justamente qué bueno que mencionas este tema. Llevamos 3 meses en guerra en Sinaloa y yo quisiera también que nos aclararan el tema de las aeronaves de espionaje, porque primero la presidenta Claudia dijo que no tenía nada que ver y luego dijo que estaban en común acuerdo. Entonces habría que ver quién está buscando que el narcotráfico deje de trabajar aquí en México y quién sí lo está buscando. Entonces, pues ese sería el punto. Y también que no se ha hecho nada es completamente falso, tienes toda la razón, porque justamente los homicidios están bajando, pero están aumentando los desaparecidos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza ahora implementó la palabra ausente, y entonces eso está haciendo que aumenten los desaparecidos. Y como las alcaldías más inseguras, tenemos en número 1 Xochimilco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Iztacalco, Tlalpan, GAM, Tláhuac, Azcapo, Magdalena, todas gobernadas por Morena, y en las más seguras tenemos a Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Coyoacán, que todas son gobernadas por nosotros. Sofía Carvajal, rápidamente, yo sé que levantaste la mano y quieres decir algo, pero tu reflexión. A mí me llama la atención, hay una situación muy complicada en el estado de Sinaloa, sin duda alguna, pero los reportes que hemos estado recibiendo aquí en cuanto a comisión de homicidios dolosos es mucho menor a lo que sucede en Guanajuato. No es minimizar lo que sucede en Sinaloa, pero ¿por qué los reflectores nada más están allá por parte de una oposición que sí tiene que estar vigilando al Estado, pero en general, a todo el Estado, no nada más una parte? ¿Por qué los reflectores no también están en otros estados? También otros de Morena, pero también otros del PAN. Bueno, yo primero quisiera decirte
decirte, antes que otra cosa, que contestar a lo que dijo Camila. Por favor. En lo nacional, si Morena considera que es un éxito la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, le puedo decir que con Claudia hay 76 homicidios diarios o uno cada 19 minutos. Entonces diríamos que fue exitosísimo el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en el último gobierno del PRI el registro fue de 71 diarios o uno cada 20 minutos. Entonces realmente no es que sea mejor, la política de seguridad. La política de seguridad de abrazos, no balazos, fue un verdadero fracaso y fue lo que nos llevó a una tragedia en el tema de seguridad con el país. Como lo dices, el tema de Sinaloa, no queremos tapar el sol con un dedo, y estábamos de acuerdo en que haya seguridad, pero con coordinación y leyes aplicables y diagnósticos correctos, y nosotros siempre vamos a reconocer la labor de la Marina, en eso vamos a estar de acuerdo. El tema de Guanajuato se maneja aparte. Guanajuato y Sinaloa tienen contextos muy distintos, muy diferentes. En Sinaloa está instalado el crimen organizado, las bandas del cártel de Sinaloa y el Sí, pero en Guanajuato te voy a dar un dato. Entre el 14 y el 16 de febrero asesinaron a 28 personas, en Sinaloa 9, que 9 son demasiadas, pero 28 en Guanajuato, y no están puestos ahí los reflectores. Guanajuato también tiene un problema de seguridad, sí, cierto, tiene un problema de seguridad también, pero tiene que ver en otro contexto. Ahí hay me parece que viene de una mala articulación anterior en cuanto a la atención porque no han querido coordinarse al crimen, y sí me parece, pero sí me parece que es mucho más grave lo que pasa en Sinaloa que lo que pasa en Guanajuato. Es grave en ambos estados, Camila. El problema es que la gente en Guanajuato, ¿no?, lleva 6 años o ya muchos años siendo el estado número 1 en homicidios, han tenido un montón de problemas de balaceras, etcétera. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, un ego que está poniendo por encima el gobierno del estado antes que coordinarse con una estrategia de seguridad que, ojo, ¿no? O sea, no estoy hablando de que sea de manera aislada. En los estados donde se ha coordinado el gobierno estatal con el gobierno federal y también incluso los gobiernos municipales, han comenzado a bajar los delitos. A ver, Alejandra. Es donde hay más inseguridad y justamente hay, como bien lo decía, menos homicidios, pero mayores desaparecidos, porque nosotros no dejamos de incentivar las denuncias. A mí me pasó justamente en Azcapotzalco, donde a una mujer la golpearon, le hablamos a la policía y nos pidieron que no denunciaran. Entonces, si obviamente dejan de incentivar las denuncias, claro que van a bajar los homicidios, claro que van a aumentar los desaparecidos, los números son claros. Y si ustedes van a Iztapalapa o a la alcaldía que ustedes quieran, que gobierna Morena, hay muertos diario. Sofía, así 40 segundos porque ya nos va a caer. Estoy de acuerdo. Los gobiernos de Morena justamente maquillan las cifras, justamente no son transparentes, evitan la transparencia y la rendición de cuentas. Y sí, nosotros estamos de acuerdo con la seguridad, con coordinación y leyes aplicables, pero diagnósticos correctos. Y para que haya diagnósticos correctos tiene que haber transparencia. Y no la hay en los gobiernos de Morena. Camila Martínez, cifra negra, está señalando la oposición que existe en cuanto a datos de comisión de delitos. Pues parece muy irresponsable, ¿no? O sea, en realidad, si tuvieran cualquier prueba, etcétera, pues que hicieran las investigaciones, las denuncias pertinentes, porque aquí en realidad lo que parece es pues que están atentando contra una estrategia de seguridad que ha mostrado dar resultados, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de abrazos no balazos, ¿no?, han intentado decir que esa ha sido toda la estrategia, cuando jamás hablan, uno, de lo que en realidad significa la atención a las causas. Dos, por ejemplo, de los decomisos que ha habido, que se están generando todos los días con Omar García Harfuch en Sinaloa, en Guanajuato, en Tabasco, en todos los estados de la República hemos visto un gran despliegue. ¿Por qué? Para utilizar la inteligencia y poder permitir que haya decomisos. Y a partir puntuales, de la presión de Trump, obviamente. Sofía Carvajal, estamos a medio minuto de terminar el programa, pero levantáis la mano. A partir creo de la que les meten una presión fuerte al gobierno federal, ¿no? Y bueno, finalmente tienen que dar resultados porque se ven muy presionados justamente. Y yo te quiero recordar lo que dije la semana pasada. ¿Qué? Los empresarios diciéndome que los transportistas no pueden entrar a Guerrero si no los extorsiona antes la policía. Matan gente todos los días. Gracias por acompañarnos. Los espero mañana a 6 de la tarde. Gracias a las debatientes. Pórtese bien.